Es un gusto ya tener en los estudios al senador del Partido Nacional, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, al senador José Luis Falero. Bienvenido, un gusto recibirte tanto tiempo. La verdad que sí, bueno, el gusto es mío y gracias por la invitación. Bueno, por estas horas, Montecom, que había planteado un arbitraje internacional, 600 millones de dólares, está dispuesto a abrir un paréntesis y no continuar con la denuncia contra Uruguay ante el CIADI, que además aceptó el arbitraje. ¿Cómo viste todo ese capítulo? Montecom argumentando que hay un tratado de protección de inversiones, que el acuerdo que se hizo en el anterior gobierno con Khatun Nasí los perjudica a la competencia. Bueno, un capítulo largo. Bueno, a ver, nosotros en el momento en que ellos plantearon su molestia, estuvimos intercambiando al comienzo de la adjudicación, o de alguna manera del acuerdo logrado con Khatun Nasí que permitía el desarrollo portuario, que creemos una vez más y siempre entendimos que era lo más conveniente para el país, porque esta está siendo una de las inversiones más grandes en el puerto de Montevideo desde su origen, ¿verdad? Y que de alguna manera también permitía al país dar cumplimiento a algo que entendíamos que teníamos una falla allí, que era haber generado una competencia sin cumplir con los acuerdos establecidos en el pliego licitatorio. Eso fue el comienzo de todo ese proceso. Obviamente que luego de que se concretó este acuerdo, hubo sí preocupación por parte de la gente de Montecom, donde nosotros en alguna oportunidad estuvimos reunidos, estuvimos charlando, la posibilidad de que ellos pudieran seguir trabajando, como así lo hicieron, ¿verdad? Ellos siguieron trabajando en el puerto de Montevideo y entendíamos que era una competencia sana y saludable que iba a permitir que ambos siguieran trabajando. Obviamente que los intereses empresariales muchas veces, cuando estás acostumbrado a tener una participación mayor quizás, y podían notar algún deterioro, llevaron a ese interés de generar un arbitraje hacia el Estado uruguayo, cosa que de acuerdo a los informes jurídicos veíamos que era muy difícil que el Estado tuviese dificultades en un proceso de arbitraje. Y eso fue lo que aconteció en nuestra administración. Había un proceso allí iniciado. Hoy, si esto se revierte, quizás puede ser por dos razones. Una es porque se esté dialogando con el nuevo gobierno en otros términos, que podrá ser, no lo sé, no tengo esas pruebas. O lo otro, porque quizás los informes jurídicos que nosotros habíamos recibido vieran realmente que el proceso de arbitraje no le iba a ser favorable a Montecom. Las dos opciones son válidas. Yo no soy abogado y no puedo decir que uno o el otro tuvieran razón. Digo lo que en nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como ministro, tuvimos encima de la mesa y creo que hicimos lo que debíamos de hacer, y hoy creo que todos los uruguayos tenemos que sentirnos conformes de que hay un proceso de ejecución de obra de las más grandes del puerto que nos permite proyectar al país en una visión estratégica a futuro con un puerto moderno, que se ha visto un cambio, que se inició en nuestra administración y se sigue ahora, que va a permitir brindar así una mayor seguridad portuaria, un mayor ordenamiento, un crecimiento de la parte operativa de la playa portuaria, y que también eso, sumado a lo que fue el acuerdo logrado con el gobierno argentino de la posibilidad de dragar a 14 metros, va a permitir que otros barcos puedan acceder al puerto de Montevideo y ser realmente competitivo en la región, ¿verdad? Porque por más que otros puertos a veces están siempre en esa puja de la competencia, no van a tener la capacidad de calado que va a tener el puerto de Montevideo, que es una virtud natural que tenemos y que logramos concretar antes de finalizar nuestro periodo con el aval del gobierno argentino, que finalmente accedió a nuestra solicitud de muchos años, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué evaluación hacés de lo que está pasando en este momento con la carga? Que hay una crítica hacia Khatun Nasí precisamente porque tiene precios caros, porque la terminal está siendo lenta, porque el puerto de Buenos Aires se está quedando con la operativa, porque hemos ido perdiendo competitividad. Estamos en un momento, yo leí hace unos días en una declaración de la asociación precisamente de cargadores que decíamos que estamos teniendo problemas, que estamos perdiendo competitividad.
Yo no llevaría que la falta de competitividad sea por el acuerdo Catón-Nasí, eso lo descarto totalmente, porque esta misma preocupación se nos planteó a nosotros cuando estábamos en el ministerio en algunas oportunidades, donde que se nos decía que era más caro, cuando nosotros pudimos probar, y no es con un relato, sino que es una acción concreta, de que nosotros lo que sí logramos fue bajar la tarifa portuaria de momento del acuerdo un 26%, tú recordarás, y en todo el periodo, cuando nos fuimos, todavía estaba por debajo de cuando asumimos. Quiere decir que las consecuencias del acuerdo no llevaron a que la tarifa fuera más alta como consecuencia de que tuviera Catón-Nasí. Eso lo descarto totalmente. Que en la competencia siempre hay intereses empresariales, algunos de los propios buques, de las propias agencias que aprovechan la oportunidad para hacer ruido y buscan otros acuerdos que no sé cómo será en esta ocasión. No te puedo decir algo que hoy desconozco. Lo que sí puedo probar, y creo que es fácilmente comprobable, que el puerto de Montevideo creció año a año en su movimiento, y eso no lo puede cuestionar nadie cuando batimos récord de ingreso y egreso de mercadería, posteriormente inclusive al acuerdo con Tanasí fue, y que la tarifa portuaria logramos por primera vez en muchos años, porque había tenido incrementos en los últimos años hasta de un 300%, reducirla. Y me fui del ministerio con la tranquilidad de que nuestro periodo no solamente no aumentó, sino que se logró reducir y al bajar producto del acuerdo en aquel 26%, ni siquiera logramos igualar el precio original. O sea que en ese aspecto creo que puede haber una distorsión que quizás se deba a otros intereses que escapen a nosotros, porque los intereses portuarios a nivel mundial son muy duros, por lo que pude percibir cuando estuve en el ministerio, que hay otros intereses que quizá la competencia no esté acá, esté en otros puertos, en otros países, y la puja se esté dando acá por la discordia que apareció, obviamente, la discusión política que habitualmente habilita estos comentarios, ¿no? Uh-huh. Hay un tema que está presente aquí en el Uruguay desde hace mucho tiempo, y acá estamos hablando con un hombre del interior, varias veces intendente de San José. Cuando hablamos del área metropolitana, hablamos del transporte y la movilidad, ¿no? Estuvo presente en la campaña nacional, en la campaña departamental, ver cómo se podía solucionar ese tema. ¿Qué ha pasado en el Uruguay? ¿Qué ha costado también avanzar en ese asunto? Porque allí hablamos desde el tren de la costa, desde carriles especiales para ómnibus. ¿Qué es lo que sucede allí en nuestro país? Es que en Uruguay, no sé por qué, pero las cosas cuestan mucho. Vea, recién aquí en la radio, en el ingreso ahí, entró un corredor, me dice, ministro, lo extrañamos, los caminos que parecía que no se podía, y las rutas como están, que están muy bien. A ver, todo cuesta en Uruguay. Nosotros cuando tuvimos la responsabilidad de asumir el ministerio un año después tú recordarás cómo se dio, yo estaba en la OPP y fue un año después, parecía que no se podían lograr las cosas y agilitar los tiempos, y sin embargo se logró. Y no es porque estaba Falero, era porque había un equipo que acompañó a Falero en ese proceso de burocratizar todos los trámites y hacer ver de que en Uruguay también podía evitarse un apagón logístico como consecuencia de la mala red vial que teníamos y transformarla en una red vial que hoy es orgullo de todos los uruguayos, porque cualquier argentino que ves y te encontrás con él dice, cuando entras a Uruguay ves unas rutas distintas. Todo eso que se logró en la ruta, también se habla y se habla y se habla de la movilidad, como tú decís. Desde que yo tengo uso de razón, mirá que debe hacer más de 30 años que estoy escuchando el tren de la costa. Sí, ¿no? Por eso yo decía que esto viene desde hace mucho tiempo. Por ¿no? eso te digo, y está bien que se plantee, pero siempre casualmente se planteaban en instancias electorales, y no miremos un partido ni otro. Era como el caballito de batalla de los políticos, tirar el tema de la movilidad, porque es un tema real, como lo era el tema de las rutas, que nos estábamos quedando con los puentes que no podían tener la capacidad de carga autorizada, y íbamos a tener un apagón logístico, como lo dijo en un momento el expresidente Mujica. Esto se revirtió, lo de la ruta. Lo de la movilidad aún no. Lo que hicimos nosotros fue recibir propuestas concretas, no en campaña electoral, anteriormente, ponerlas a trabajar con un equipo técnico y convocar a las dos intendencias y que por lo menos trabajaran sobre un proyecto concreto.
que era mi desvelo, ¿verdad? Era decir, dejemos de hablar y dejemos un proyecto pronto, cosa que la nueva administración o lo tome o lo deje. Pero ahí tuvieron. Hoy tenemos un diferencial, que estamos hablando al comienzo de la administración de esto. Y eso creo que es algo favorable para el país. No estamos hablando al final, cuando estamos en campaña electoral, estamos hablando al comienzo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo hecho y nadie lo podía negar. Que guste o no guste el trabajo es un tema que es responsabilidad de esta administración, y he escuchado que puede ser lo que se venía trabajando, pueden ser otros. Bueno, pero estamos en el primer año y la verdad que como uruguayo, digo, me siento feliz que se esté hablando en este primer año de gobierno. Quizás tengamos la suerte que se concrete algo para el periodo que le hace bien a la movilidad de Montevideo, que nadie la puede cuestionar. Porque quien cuestiona que Montevideo es un caos circular es porque no vive en Montevideo, no circula por Montevideo. Bueno, pero ahí esto que yo hablaba del área metropolitana, que obviamente involucra a San José, no es solo Montevideo, ¿no? Porque ahí tenemos que hablar de Canelones, tenemos que hablar de San José, de la movilidad que genera, ¿no? De un montón de personas que van y vienen. Sí, cuando hablamos de la movilidad metropolitana, generalmente se habla, y obviamente uno lo mira geográficamente y serían los 3 departamentos, pero acá se está focalizando Montevideo y Canelones. Digo, siempre ha sido San José algo postergado y nadie me lo puede negar, porque hasta cuando hicieron el fondo metropolitano, que era el fondo metropolitano, dejaron a San José afuera y quienes cobraron el fondo fueron Montevideo y Canelones, cuando era intendente yo. Así que todavía me acuerdo y me molesta, porque cuando se utiliza el término metropolitano, todos nos sumamos y todo divino, porque involucra 3 departamentos, pero cuando viene la solución, viene para Montevideo y Canelones. En el tren sucede lo mismo. Ojalá parezca algo para San José. Por cuestiones partidarias eso. No, es que, a ver, hay una realidad también. El grueso del problema está en Montevideo y Canelones. Yo no voy a negar eso. No vamos a mentirnos, ¿no? Pero digo, no me molesta que digan metropolitano. ¿Por qué no dicen el acuerdo Montevideo y Canelones, que es donde tenemos el mayor problema? Dejemos hablar metropolitano. Son metropolitanos, sí, pero hablemos claro. Y en ese aspecto, ojalá que se resuelva. Y lo digo de corazón porque creo que cualquier uruguayo que viene a Montevideo, como yo lo hago habitualmente de San José, sabemos que demoramos en ruta media hora y 45 minutos desde que entramos a Montevideo hasta donde vamos. Mínimo, ¿no? No tenga ninguna duda. Yo vengo al Palacio y yo desde Capurro, donde vivo, hasta los accesos demoro 35 minutos. Y después me como otros 35, 40 minutos para llegar al Palacio. No hay duda. Hay una falla de sistema político en general que no lo ha logrado resolver. ¿Qué hicimos o qué pudimos hacer dentro de lo que podíamos? Es por lo menos dejar un trabajo estudiándose. Y es lo que hoy se está hablando, y me alegra que se esté hablando, y le deseo de corazón de que se concrete algo, porque primero que eran corredores. Cuando a mí me dijeron que habían presentado un proyecto Corredores, pregunté en el ministerio dónde estaba y nunca apareció el proyecto Corredores. Después apareció el proyecto del Tren Tran, que me pareció interesante. Habían 2 empresas uruguayas y otra extranjera. Y le digo, bueno, pongamos a trabajar en eso, si hay un proyecto ahí. Después se verá, hay que licitar, obviamente. No es un tema que se pueda resolver al que ofrece solamente, sino que hay que estudiarlo. Uh-huh. Y bueno, hoy estamos hablando de eso y creo que es una buena noticia. Y ojalá se concrete algo, porque, creo que los montevideanos y todos los que vinimos, ustedes los montevideanos, pero todos los que venimos a Montevideo nos merecemos tener una mejor movilidad, porque sin duda es un desvelo de todos los días. La ministra Lucía Echeverri dijo, el Ministerio de Transporte enfrenta una presión financiera significativa. Los pagos postergados del gobierno anterior consumen casi todo el presupuesto disponible para 2025. 2025, sí. Nosotros dejamos todo en marcha el 2025, se lo dijimos a la ministra, porque creo que correspondía de que lo que era el presupuesto que estaba no podíamos dejarle para que empiece a licitar porque no lo iba a poder ejecutar. Entonces dejamos sí planificado el 2025, que me parece que es lo que correspondía. Se lo advertimos, no es un tema. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que aprovechar el tiempo, ¿no? Porque cuando uno se instala y después empieza a elaborar proyectos y a licitar, te podés imaginar que se te va el año y no haces la obra. 2025 dejamos todo armadito como para que pudiera trabajar tranquila y donde pudiera hacer algún cambio, ¿no? Porque por más que tengas compromisos de obras a hacer, podés modificar. En su momento me pareció sí que se demoró un poco en algunas
licitaciones, por lo menos en algunas obras que estaban para arrancar entre abril y mayo y no han arrancado. Hoy me enteré de una, la Ruta 19, que estarían arrancando el mes próximo. Bienvenido sea. Es parte de lo que entendía que debía de hacer, porque era mi responsabilidad no dejar sin prever de que la obra tenía que seguir, porque además no es el tema de la obra solamente, hay que también tener presente de que esto lleva a que si no hay obra, la construcción reduce su fuente laboral, y yo no podía, después de todo lo que habíamos hecho, dejar, porque me iba a dejar que se arregle como puedan. Me parecía que era lo más oportuno, y siempre con la posibilidad de cambio que tiene cualquier ministro, si entiende que esto que se está haciendo lo paro y arranco por acá porque hay una urgencia, lo puede hacer. Un oyente dice, estoy de acuerdo con Falero que en el Uruguay las cosas cuestan mucho, pero no entiendo por qué se le paga a las empresas contratistas 3 y 4 veces más el valor de las obras. ¿Es así? Yo eso no, ahí por ¿Se lo le paga menos, tanto no, más? a ver, yo ahí discrepo. Nosotros logramos logramos conformar una nueva herramienta financiera que fue el CREMAF, que logró reducir en un 40% las obras. Fue todo lo contrario. Y estamos haciendo obras de alta durabilidad, lo que nos permite también que no estemos todos los días arriba de las mismas rutas. Digo, las obras que uno podés recorrer el país, y estás viendo una ruta 5 que se está haciendo en un tramo hasta en hormigón, y si yo te pago el hormigón un 4% más que la carpeta asfáltica, como se logró, y me dura 15 años más, yo voy por eso, porque creo que no tenemos que mirar lo nuestro solamente, sino dejar obras bien hechas para adelante. Ese fue mi estilo de trabajo siempre, que lo que hago en mi casa me gusta hacerlo por más que en el Estado, porque cuando uno va a hacer una obra trata de hacerla bien, si no se la rompe, al otro día tienes que volverla a reparar. Y fue lo que hicimos con nuestro equipo técnico, y me siento satisfecho y muy orgulloso de todo el equipo, que ojo, que era un equipo que estaba en el ministerio, yo no traje nada nuevo, ¿no? Pero se pusieron las pilas y estaban muy motivados, y espero que lo sigan estando porque todavía quedan cosas por hacer. Uh-huh. Ahora, ¿cómo estás viviendo esta experiencia parlamentaria en un Senado en el que la coalición no es mayoría, es minoría, y en la que hubo chisporroteos en las últimas semanas, ¿no? En cuanto al intercambio, al nivel? ¿Cómo estás analizando lo que está haciendo el Partido Nacional y la coalición, además? Bueno, algo nuevo para mí, por lo menos a nivel parlamentario. Yo en el Parlamento no estaba, mirá, desde mi comienzo en política, que estuve 10 años como edil, después estuve secretario general de la Intendencia de San José y 10 años como intendente, ya más en todo en Ejecutivo, después en OPP, en Ministerio de Transporte. Hacía tiempo que no estaba en este ruedo parlamentario. ¿Te extrañabas, no? Pero no te voy a decir que sea mi fuerte, no es mi fuerte, pero me voy adaptando. Conozco temas que antes no los conocía, porque nadie en todo este proceso de mis distintas actividades uno aprende. Y también aprende a mantener un buen relacionamiento. Yo tengo un muy buen relacionamiento con todos los partidos. Digo, lo tuve en el ministerio y creo que no sea el enfrentamiento solamente un tema parlamentario. Debemos de cambiar un poquito el chip. Van a haber siempre hubieron y van a seguir existiendo. Esperemos chiporroteos menores que a los que han sucedido en los últimos días. Pero en el proceso que estoy en estos meses, un mes y poco, participé de la aprobación de la rendición de cuentas, que me pareció un tema interesante, cuando estuve en el Ministerio de Economía, estuvimos intercambiando allí con visiones sobre la rendición de cuentas. He participado en actividades que tienen que ver con transporte, participé en un foro de transporte que organizó la Comisión de Transporte también, y días pasados en la interpelación, que para mí, algo que se dejó de lado por lo que sucedió al final, fue una interpelación que para mí me pareció una interpelación muy interesante desde el punto de vista de que, por más que habían visiones encontradas, se logró hablar de todos los temas, y bueno, y que obviamente el gobierno tiene la decisión, pero era productiva, salvo lo que aconteció sobre el final, ¿no? Falero, Enciso, como intendente de Florida, y los productores de Florida están a favor del proyecto de la compra de la estancia María Dolores. Vos fuiste intendente, es decir, fuiste gobierno en un departamento. ¿Crees que es un error del gobierno comprar María Dolores? Yo lo dije en la interpelación. A ver, yo creo que comprar tierras para el Estado no es un error. Creo que para mí el error fue que se compra una tierra, a mi entender, excesivamente cara, donde el objetivo
son la creación, en particular, el objetivo que se marcaba con mayor claridad era el instalar allí 16 tambos para pequeños productores interesados de colonización. Yo lo dije en la interpelación, si ves la versión taquigráfica, ves muy claramente donde decía el ministro, digo, se nos están cerrando 70 tambos por año, desde hace 20 años, no es un tema ni de ahora, 70 tambos por año. Yo hubiese optado por, con ese mismo dinero, a comprar el doble de tierras e instalarlo en la cuenca lechera en predios diferentes para que esos tambos que hoy se están cerrando por falta de campo tengan la posibilidad de conseguir 40, 50, 100 hectáreas cercanas a su establecimiento y sostener los que están para cerrarse este año. Y no crear nuevos tambos cuando se crean 16 se nos cierran 70, porque ha sido permanente, ¿no? Esa fue una visión diferente a la que yo hubiese optado, ¿no? Porque acá tenés que utilizar una tierra que era una estancia, transformarla en un tambo, y la gente que conoce, yo en particular conozco porque vivo en Cuenca Lechera, instalar 16 tambos, que hay que hacer salas de ordeñe, viviendas, caminos internos para que el camión de leche vaya a entrar, yo creo que le va a costar carísimo al Estado, y hubiese optado por un camino diferente, que era salvar que no se me siguieran cerrando tambos con menos dinero y comprando más tierra. Pero bueno, no soy yo el que resuelvo, fue el gobierno. Y mirado desde el punto de vista del intendente Enciso, yo no lo veo mal que una vez que está concretada la obra se incorpore a decir, bueno, a ver cómo podemos corregir esto. Pero claro, no es que tengamos visiones encontradas con el intendente de Florida ni con los productores. Obviamente que para quizás los productores que están en el entorno de este campo les sea favorable, porque van a tener allí la posibilidad, pero no es ese la solución para la situación del sector lechero de los pequeños productores, que es muy grave y es en un territorio más amplio. Ajá, ahora el gobierno ha anunciado que seguirá comprando tierras, sí, ¿no? Sí. En ese proceso no podría llevar, mirando la película al final, incentivar el sector, por ejemplo, y generar un impacto. Sí, yo espero que sí, por eso lo dije en mi intervención, para que se considerara algo más amplio. Si queremos ayudar al sector lechero, no me parece que esta sea la solución. Puede ser una decisión para mí apresurada, ¿no? Igualmente estoy pagando un campo que con ese dinero podría haber utilizado de mejor manera, pero son visiones y respeto la decisión del gobierno, aunque no la comparto. El gobierno, que todo indica que el presupuesto entra, ni que hablar, el domingo, plazo constitucional, y que va a ir a la Cámara de Diputados, ya se sabe que va a contener algunos impuestos, desde un impuesto mínimo global hacia las multinacionales, la colocación del IVA, hay que ver después cómo es la formulación, ¿no? Digo, es decir, la colocación del IVA para las compras en el exterior y gravar los depósitos en el exterior también. ¿Cómo ves esa búsqueda de ingresos por parte de las arcas públicas? A ver, lo primero que siento es preocupación, porque a tan poquito tiempo de la elección ya se está incumpliendo con los compromisos. Eso no me lo quita nadie, porque cuando veíamos con absoluta firmeza a nuestro presidente, el hoy presidente Yamandu Orsi, decir, ya lo he dicho, que no van a haber más impuestos, o sea que de alguna manera en poco tiempo se está cambiando. Creo que la idea era, no hay más impuestos para la gente, ¿no? Digo, decir, a ver, si una multinacional paga el impuesto mínimo global a la gente, en realidad podría afectarla quizás. Está muy bien, en el empleo. Digo, lo dirá el tiempo. Primero hay que esperar el presupuesto cuando llegue, y después lo dirá el tiempo a ver si esto impacta o no impacta, porque si una multinacional o lo que fuera se le aplica un impuesto que no estaba entre las condiciones que tenía y se le ocurre, vos sabés que las multinacionales como vienen se van. Y eso va a afectar a la gente porque la fuente laboral se pierde. Y bueno, vamos a ver, ojalá que no suceda. Lo que digo así, en primera instancia, es que hay un incumplimiento de lo que se habló. En segunda instancia, hay allí algún impuesto de multinacionales que es diferente, que nosotros lo teníamos en carpeta, que era que aquellos que aportan en el lugar de origen pueden aportar en Uruguay. Bueno, eso me parece que es razonable, porque ellos están, en lugar de aportar
en lugar de origen, llámese, por ejemplo, UPM, recuerdo claramente que en un momento estábamos trabajando para modificar la normativa, que hay un aporte de su renta de que se aplica, que se paga en el lugar de origen, que si hacíamos un trámite que se estaba trabajando, que quizás sea esto lo que venga, pueden aportar acá ese dinero que aportan allá. Eso es una cosa distinta, porque la empresa está aportando lo mismo, en un lado o en el otro, y que está muy bueno que lo cobremos acá, pero eso es distinto. Así que hay que esperar a ver qué es lo que viene, para ser más serio en la respuesta que te puedo dar. Digo, así a título de arranque me genera una preocupación de acuerdo a que la firmeza con la cual Yamandú había planteado el tema, no le debe ser nada cómodo hoy estar hablando de impuestos en el primer presupuesto. Capaz que si era una rendición de cuenta posterior o porque vino una crisis o porque vino una pandemia, te la puedo llevar, ¿no? Pero hoy no hay nada de eso. Senador José Luis Falero, muchas gracias por su visita esta tarde a Palabras Cruzadas. No, gracias a ustedes, un gusto.